esos señores lo hicieron a mano. A mano. Hola, hola, hola. Buenos días, tardes y noches. Aquí tenemos no una cara, sino dos caras. Por si no sabéis quiénes son, se van a presentar. Por favor, preséntense y empezamos con la charla. Bueno, yo soy Pablo. Y yo soy Cristina. ¿A qué? ¿Y qué te ríe de tu nombre? Yo soy Pablo, él es Cristino, como ha dicho, y somos pues, los autores de este libro. Parece una Biblia. Sí. Si tuvieras que elegir entre eso y la Biblia, ¿qué elegirías? Yo elegiría esto. Ok. Pero ¿por qué escribiste ese libro? ¿Por qué? ¿Por qué el libro y no otra cosa? Adelante. Bueno, yo creo que es una cosa que decidimos hacer por ciertas carencias, ¿no? Cuando estábamos en la universidad y como las generaciones de abogados que encontramos delante no lo hacían, no asumían esta responsabilidad, nosotros decidimos hacerlo. Entonces, es un libro sobre derecho, una carrera en la que hemos estudiado. ¿Y por qué el libro? Pues probablemente porque no sabemos hacer rap. Si supiéramos cantar, igual habríamos hecho un dúo, ¿no? No sé si el compañero quiere añadir algo. Bueno, es como lo ha dicho Pablo. Vimos la necesidad de hacer una investigación por las carencias que encontrábamos durante la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Por experiencia, aunque no es buena experiencia por nuestra parte, teníamos que aprender de libros escritos por autores extranjeros, españoles, alemanes, latinoamericanos, etc. Y los profesores no hacían nada más que emplear esos libros. Y la pregunta que nos hacíamos era, ¿acaso ellos mismos no podían hacer una investigación propia, como ocurre en otras partes del mundo? Descubrimos que había profesores que ya tenían muchísima experiencia en la materia que impartían, pero les faltaba una investigación propia. Y pues, con la gracia de Dios, una vez terminada la carrera, Pablo y yo nos sentamos, aunque la idea principalmente fue de él, de hacer un trabajo de esa magnitud, consistente en escribir un libro, un manual de derecho penal ecuatoriano, parte especial. Así fue. Gracias. Vamos a hablar sobre lo que es el libro, la elaboración, cuánto tiempo llevó al final de la charla. Primero quiero que empecemos tocando temas específicos que afectan a nuestra sociedad, la sociedad ecuatoguineana, y como abogados también aprovecho para poder aprender, porque como yo no soy abogada, yo no sé mucho de derecho, quiero aquí que don Pablo y don Cristino me eduquen, y a quien vea esta entrevista, si es que quieren educarse. Empecemos con la prostitución en Guinea Ecuatorial. ¿Qué tiene que decir sobre ese tema? Micro abierto. Bueno, hay que decir que, bueno, el tema de la prostitución es bastante complejo
antes de entrar en las valoraciones jurídico-penales, es bastante complejo en el sentido de que socialmente en Guinea Ecuatorial parece que no hay mucha visibilidad sobre esto. Este mismo año salió un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos y cuando lo leí, las cifras y los lugares que se mencionan en el informe sobre cuán común o cuán numerosa es la actividad de la prostitución en Guinea Ecuatorial, a mí me impresionó bastante. Y aquí puedes escuchar frases como, bueno, no puedo salir con un chico que no me proporciona medios económicos, ¿no? No puedo salir con tal persona si no me da dinero. Gramaticalmente, Correo desde Ocasio Pava. Lo siento. Si analizamos el contenido de la definición lingüísticamente, pues es la persona que percibe dinero por ofrecer servicios sexuales. Entonces, yo creo que la gente no lo aprecia como tal, pero es prostitución. Ahora, lo que ocurre en el campo legal es igual de curioso. Lo que la ley persigue en el delito, bueno, delito de prostitución no hay, pero se penaliza todas aquellas actividades que tiendan a cosificar a la persona. Esto en términos más generales. Voy a ir un poco más en el terreno, ¿no? Cuando decimos que lo que evita la ley es cosificar a la persona y penaliza todas las actividades relacionadas con la prostitución, nos referimos a cosas como regentar establecimientos destinados a la prostitución, proteger, ¿no?, esos establecimientos para evitar que pues, la actividad de la prostitución sea desmantelada, o utilizar, ¿no?, eso también conocido como trata de blancas, por ejemplo, utilizar o prostituir a las mujeres o a hombres. Esas actividades son las que podemos encontrar penalización dentro de nuestro Código Penal, pero la misma actividad de ofrecer sexo a cambio de dinero, que el legislador entiende que no puede controlar esto, es difícil encontrar una penalización. Cristino, no sé si quieres añadir algo. No, eso no. Okay. Vosotros como abogados activos, ¿qué leyes crearíais o qué prácticas surgiríais que se emplee para poder regular o abolir lo que es la prostitución en nuestro país? La prostitución, abolirla, yo creo que es difícil. Date cuenta que estamos en un terreno bastante complejo. Por una parte, estamos hablando de la libertad sexual de la persona. La Constitución reconoce el derecho a la libertad sexual. Y el derecho a la libertad sexual, aunque en otros ámbitos puede parecer un derecho bastante limitado, realmente es muy amplio. Lo que hacen algunos estados han prohibido la prostitución, persiguen tanto a las prostitutas como a los prostíbulos o a organizaciones que prostituyen a las mujeres y a los hombres. Pero otros estados tienden a adoptar una postura más de regularizar la actividad. Es decir, si usted ha adoptado la prostitución como una actividad económica, a nosotros nos parece bien, pero vamos a regular todas aquellas materias
que puedan evitar que, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual no sean diseminadas en todo el territorio nacional, ¿no? Por la actividad de la prostitución. Los locales donde se practica ese tipo de actividades que reúnan condiciones, incluso hay en otras partes hay regulaciones sobre asegurar a las personas, ¿no?, que se dedican a esto. Hay dos puntos, como te lo digo, dos corrientes. Una corriente que tiende a prohibir la práctica misma de la prostitución y otra que entiende que, bueno, como no podemos prohibirlo porque eso choca contra un derecho fundamental, vamos a regular dónde se ejerce la prostitución, las condiciones sanitarias de las mujeres que se dedican a la prostitución. Y yo creo que este enfoque yo creo que es el más inteligente, porque aunque se prohíba, es muy difícil que las instituciones del Estado entren en la vida privada de las personas para saber qué hacen al margen de la ley. Yo creo que es esto. Es bueno que me alegra que hayas mencionado... Oh, perdón, Cristino. No te corto, sigue. Sí. Bueno, es como Pablo lo ha dicho. Yo creo que esto es una cuestión bastante particular. Depende de los objetivos que persigan los estados sobre la materia. No podemos decir sin más que hay una solución única sobre el fenómeno. No. Habría que hacer un estudio bastante profundo que sirviera de base para establecer una regulación ajustada a lo que ocurre o a lo que se vive en el lugar donde se produce ese tipo de comportamientos. Y también hay que decir que en el tema de la prostitución, que desde luego afecta a la libertad sexual de las personas. Y dentro de ese contexto no podemos descartar la protección que el Estado otorga a ciertas personas, ya sea por su edad, por alguna que otra condición, de que esas personas en esas circunstancias no pueden realizar ese tipo de comportamientos. Vamos a decir a los menores de edad, porque hay un abanico de normas que protegen a los menores y eso es muy importante. Por lo tanto, no se puede permitir a un menor dedicarse a la prostitución, entendiendo que como tiene la libertad sexual y decidir con quién quiere mantener relaciones sexuales, qué hacer con su sexo, también puede hacerlo. No es así. Y también observar a otras personas que tal vez por su condición, vamos a decir, una persona que tenga algún que otro problema mental, pero que no sea menor de edad, y etcétera, etcétera. Por eso es importante, antes de establecer una regulación sobre cualquier materia, que los expertos realicen una profunda investigación que les va a orientar cómo deben ir regulando cada aspecto, cada situación que afecte a la materia que quieren regular y controlar legalmente. Añadiendo a eso, Cristino ha tocado un punto muy, muy interesante, el tema de los menores de edad. En Guinea Ecuatorial desde hace creo que 3 años, estamos observando dos fenómenos principales que tienen relación con el tema. Me refiero al al movimiento de ansufatismo
ansufatismo y al Cristino se ríe. movimiento ¿Quién, Cristino? ¿Algo que decir? al movimiento de a mano, ¿no? Son Ajá. dos prácticas. ¿En qué consiste el ansufatismo? El ansufatismo en Guinea Ecuatorial, así es como se ha denominado, es una corriente de menores de edad que se dedican a la prostitución. No tiene otra explicación. Se dedican a la prostitución. Hay una corriente de menores de edad que se dedican a la prostitución y eligen, pues, a sus víctimas en base a su posibilidad económica. Entonces, ese tipo de prácticas que se ha extendido en todo el país, yo creo que encaja perfectamente en lo que acaba de describir el compañero, de que aunque el amparo constitucional de las libertades públicas sea bastante extensivo a todos los ciudadanos, primero tenemos que analizar la palabra ciudadano y luego analizar cuál es el alcance de este derecho. No, los menores de edad yo creo que no están dentro de este rango, por lo que cuando el compañero hablaba de la protección de los menores de edad que realmente no pueden dedicarse a la prostitución, podemos llegar a la conclusión de que el movimiento ansufatismo, está claramente fuera del amparo legal. Incluso si lo miramos desde el amparo del nuevo Código Penal, estaríamos incluso ante conductas tan graves como violación, si tenemos que mirarlo desde este punto, ¿no? Y el a mano también es otra. A mano, ¿qué es? Es ofrecer sexo por dinero. En ese concepto sí que ya no tiene nada que ver con las edades, pero también es prostitución. Son los dos movimientos importantes que hemos observado desde hace 3, 4 años y están bastante fuertes, arraigados en el país. Ambos habéis tocado el punto de que el ser humano tiene una libertad sexual y que el gobierno o las leyes no influyen, no tienen que opinar sobre esa libertad sexual que cada ser humano tiene. Estamos muy bajos, la verdad. ¿Me escucháis ahora? Sí, el sonido sigue. ¿No o sí? Escuchamos, pero el sonido está como... ¿Sabes tu teléfono? A ver, sube el volumen de tu teléfono, quizás. A ver. ¿Mejor ahora? Sí, ahora mucho mejor. Cristino, al igual que tú has mencionado la libertad sexual que tiene cada ser humano y que el gobierno o las leyes no influyen o no tienen el por qué intervenir en lo que tú haces libremente con tu sexualidad. Ahora bien, ¿qué os parece el tema de la homosexualidad en Guinea Ecuatorial, ya que hay leyes hechas por el gobierno que impiden la práctica homosexual en el país? ¿Qué opináis de eso como abogados? ¿Quieres intervenir? Bueno, en primer lugar, corregir que el tema de la libertad sexual está completamente controlado por las leyes, lo que significa que el mero hecho de que una persona tenga la libertad sexual no significa que es una libertad absoluta. Siempre encuentra algunas limitaciones dentro de las normas que regulan el ejercicio de esta libertad sexual. Fija ver que actualmente en nuestro Código Penal las personas, concretamente mujeres, que no han superado todavía o no han cumplido los 12 años, no pueden ejercer esa libertad sexual. Es decir, que una menor de 12 años no puede decir sí al acto sexual,
porque hacerlo, la persona con la que vaya a tener ese acto sexual podría ser perseguida penalmente por un presunto delito de violación. Y la víctima sería esa menor que ha dicho sí, simplemente por la edad. Así es como lo ha entendido el legislador penal. Lo que quiero decir es que el ejercicio de la libertad sexual siempre encuentra alguna que otra limitación legal, lo que significa que es un derecho, desde luego, pero no es un derecho absoluto. Siempre hay una limitación. Puedes decir sí, pero tú que tienes una edad determinada, no puedes decir ese sí. Esperas tener una cierta edad para decir sí, que ese sí sea válido. Pues eso por un lado. Simplemente era una pequeña corrección. Respecto al tema de la homosexualidad, ¿no?, en el país. Hay que decir que, en primer lugar, la libertad sexual que se protege desde la Constitución y en muchos convenios y tratados internacionales de los que Guinea Ecuatorial es parte, no solo se refiere a las mujeres. No solo se refiere a las mujeres, sino también a los hombres, es decir, a toda persona. Toda persona. Por lo tanto, desde la Constitución del país se protege lo que es la igualdad de todos ante la ley. Y decir sencillamente que todos los humanos somos iguales ante la ley y somos iguales a ojos de Dios. Por lo tanto, el tema de la homosexualidad, desde luego que requiere una regulación específica. Requiere una regulación específica. Es decir, es una materia que hasta el momento no tiene una regulación en nuestro país. Se requiere una regulación específica, pero sí está amparado el derecho de aquella persona, que tiene la libertad o decide mantener relaciones sexuales con otra de su sexo. Vamos a decir hombres. En el tema de la homosexualidad vamos a decir que, desde luego, hay hombres que dicen que no les cae bien mantener relaciones sexuales o tener relaciones sentimentales con mujeres, sino con otros hombres. Es una cosa que tiene mucho que ver no solo con la libertad sexual o la libertad, quiero decir que no solo tiene que ver con la libertad sexual, sino también con otros derechos fundamentales como la libertad de pensamiento, de idea, etcétera, etcétera. Y pues decir que está prohibida la homosexualidad en el país, eso requiere matizarlo mucho. Pero lo que sí se puede decir, en mi opinión, es que primero la actuación del homosexual de querer a persona de su sexo está completamente amparada desde la Constitución. Y lo que hace falta, en nuestro caso, es una regulación específica sobre la homosexualidad. Es decir, el legislador del país tiene que pronunciarse haciendo una ley específica. Eso es lo que digo. En otras palabras, Cristina, la homosexualidad como tal no está prohibida. No está prohibida, por mucho que hayan movimientos sociales muchas veces que contrastan, ¿no?, con el espíritu de la Constitución, por ejemplo. Esto no hace que legalmente esté prohibida. Hay una oposición social, pero la oposición social
no es ley, no constituye instrumento normativo. Hasta que el legislador haga un pronunciamiento explícito sobre la homosexualidad en Guinea Ecuatorial, entonces podremos analizar en qué sentido se ha orientado. Pero por ahora, como dice Cristino, cuando el constituyente dijo en el artículo 13 que todo ciudadano ecuatoriano tiene los siguientes derechos, no nos dio la oportunidad de hacer excepciones a esta regla. El derecho a la libertad sexual responde a unas preguntas muy sencillas. ¿Con quién quieres mantener relaciones sexuales? Es la primera pregunta de la libertad sexual. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Si se responde a esas preguntas y la respuesta es acordada entre las personas que entran en ese acto, esa conducta encuentra un amparo desde nuestra Constitución. El problema es que si al responder estas preguntas hay respuestas contradictorias, entonces ya no estamos ante una libertad sexual. Por ejemplo, si nos preguntamos ¿con quién quieres mantener relación sexual?, que es una de las preguntas que, como he dicho, responde a la libertad sexual, uno dice, yo quiero hacerlo con un hetero. El otro dice, yo quiero hacerlo con... No, yo no soy hetero, yo soy homosexual. Y hay esta contradicción, entonces ya no estamos ante la libertad sexual. Pero si uno dice, yo lo quiero hacer con otro hombre, y el otro hombre dice, yo también quiero hacerlo con otro hombre, no hay problema desde el punto de vista constitucional. Ok, gracias por los ejemplos y los detalles. Estamos hablando de mucho de la igualdad, la sexualidad. Ahora vayamos a lo que específicamente embarca lo que entendemos por igualdad entre el hombre y la mujer. Que pese a que está en la Constitución, y lo habéis mencionado los dos, en nuestro país se pueden presentar casos en el cual no se presenta dicha igualdad que tanto promueve el espíritu de la Constitución. ¿Qué tenéis que decir acerca de ello? Me ha parecido bastante interesante que utilices la última expresión. De hecho, te podemos considerar como una ilustrada legal, ¿no? Esta es la clave de todo el problema. El espíritu de la Constitución. Esa palabra es muy importante. ¿En qué consiste el espíritu de la Constitución? Hay muchas formas de hacer esto que vamos a hacer ahora. Podemos entrar a analizar varios articulados de la Constitución por si tenemos que demostrar a alguien cuál es el espíritu de la Constitución, o podemos hacer algo más, ir a unos ejemplos y hacer otro tipo de análisis. En principio, hay que decir que desde el punto de vista legal, la igualdad entre el hombre y la mujer, según el constituyente, debe ser lo más amplio posible, o lo más amplio posible. Fíjate que la Constitución, cuando se refiere a la igualdad entre el hombre y la mujer, la extiende al ámbito cultural. ¿Por qué? Porque gran parte de las situaciones de desigualdad que se dan en el país no tienen que ver necesariamente con una regulación sustantiva de que las leyes establezcan situaciones de desigualdad, sino que son situaciones que se producen de facto por una serie de costumbres que venimos arrastrando. Ahora,
¿Qué hace el legislador? Dice, sobre todo el constituyente, el espíritu de la Constitución, dice, yo reconozco que tenemos culturas, reconozco que tenemos una serie de costumbres que venimos arrastrando, pero a partir de ahora, la igualdad o cualquier conducta, cualquier costumbre que contenga desigualdades, a partir de ahora va a dejar de ser ilegal. Fíjate en lo que te digo. O sea, el espíritu de la Constitución de Guinea Ecuatorial es que desde el punto de vista legal, la igualdad entre el hombre y la mujer sea efectiva. Aunque este concepto de igualdad también requiere un estudio bastante profundo, porque muchas veces lo que la ley entiende de igualdad no es lo que la sociedad interpreta como igualdad. La igualdad que se regula en las leyes es igualdad ante la ley. Es decir, que no debe haber un trato discriminatorio por razón de sexo. Las instituciones del Estado no pueden dar un trato discriminatorio por razón de sexo. Esto es importante entenderlo. Ahora, el padre que asigna trabajos diferentes a sus hijos en casa, posiblemente socialmente sea desigualdad, pero como el padre no es institución del Estado, es complicado en ese tipo de prácticas, ¿no?, hablar de desigualdad. No sé si el compañero quiere profundizar en el tema. Es como lo ha dicho Pablo, la desigualdad en el ámbito legal está completamente prohibida. Está completamente prohibida en el ámbito legal. Lo que ocurre fuera de ese ámbito no lo podemos tratar en esa entrevista, ¿no? La Constitución, que es la primera norma o la ley fundamental del país, prohíbe tajantemente la desigualdad. Y eso se puede reflejar en el artículo 1, que recoge la igualdad como uno de los principios fundamentales del Estado ecuatoguineano. Y más claro en el artículo 15 de la Constitución, donde se castiga todo acto discriminatorio que no se aleja del concepto de desigualdad. Pues no sé qué es lo que la gente entendería por desigualdad. Y decir que el concepto de desigualdad no tiene una definición única. No tiene una definición única. Eso significa que depende del caso en el que nos encontremos, hay que analizar si ha habido o no desigualdad. Los casos se difieren y es cosa que debe hacer el juzgador a la hora de resolver un determinado litigio, ¿no?, donde se pueda pensar que ha habido desigualdad. Lo mismo ocurre con las instituciones del Estado. Cuando tengan que hacer su trabajo, las instituciones deben saber que la igualdad es un principio o uno de los principios fundamentales del Estado ecuatoguineano. Por lo tanto, la desigualdad está completamente prohibida. Y, desde luego, a nivel de la costumbre,
podemos citar muchos ejemplos o muchas situaciones que a juicio de algunos ciudadanos consideran actos de desigualdad, ¿no? O de discriminación. Pero a juicio de los conocedores de derecho puede ser completamente diferente. A nivel, es decir, en el ámbito legal, la desigualdad no tiene cabida. La desigualdad no tiene cabida. Y decir una cosa importante, la desigualdad de la que estamos hablando es la desigualdad que se regula en el ámbito legal. Lo que ocurre fuera de ese ámbito no tiene nada que ver con el tema. Ok, teniendo en cuenta lo que habéis explicado, habéis mencionado la diferencia entre lo que es la igualdad según las leyes y luego lo que presentan las costumbres y luego lo que presenta la sociedad. También yo quisiera añadir que cuando yo preguntaba sobre igualdad, mi opinión personal, me refería, lo he especificado en igualdad de género porque en mi opinión las desigualdades que hay entre los hombres y las mujeres son desigualdades construidas por el hombre o por la mujer, construidas por personas como nosotros. Ahí intervienen lo que son las leyes, lo que son las costumbres y sociedades. ¿Por qué? Porque biológicamente y naturalmente el hombre y la mujer son seres completamente diferentes. En mi opinión, las únicas diferencias que yo tengo con un hombre son las que tengo biológicamente. Ahora ya bien, lo que puedo hacer en la sociedad, cuánto puedo ganar, qué puedo construir, qué tan exitosa puedo ser o cómo puedo triunfar, yo no veo que si el hombre consigue esto, oh no, como es hombre, yo soy mujer, yo no puedo hacerlo. Yo creo que las desigualdades que se presentan masivamente son las creadas por el hombre, porque yo sé que el hombre y la mujer naturalmente somos seres diferentes, pero en la sociedad es cuando ya se empieza a ver, oh no, como tú eres mujer, tú no esto, o como tú eres hombre, tú esto, o como tú eres mujer, te voy a pagar más, como tú eres hombre, tal. Esas desigualdades, ¿vosotros qué pensáis de ello? Lo que acabo de mencionar. Adelante, adelante. Bueno, vamos a hablar del tema. El tema de la desigualdad es bastante profundo. Va más allá de lo que simplemente recogen las leyes de cada país. Esa actitud que tienen las personas en general de discriminar, de considerarse no iguales entre sí, es algo que es innato al ser humano. Por lo mucho que eduquemos a la gente, formemos a la gente, orientemos, sensibilicemos a las personas sobre el concepto de igualdad y desigualdad, ahí no está la solución. Las personas tienen esto en sí. Fija ver que puedes estar en una comunidad donde viven también extranjeros. Extranjeros. Pueden ser mujeres, pueden ser hombres. Pero verás que hay ciertos ciudadanos nacionales que discriminan y consideran desiguales a los extranjeros por sus propias convicciones, solo ellos sabrán. Por eso estoy diciendo que esto no tiene nada que ver con que si se produce la desigualdad es porque lo hacen los hombres o
lo hace un grupo de personas o lo hacen las mujeres, es algo innato al ser humano. Por eso es difícil que desaparezca la desigualdad o la discriminación en el mundo. Es difícil, lo han dicho los sociólogos, hay investigaciones que lo han demostrado. Imagina cuánta sensibilización, cuántas leyes, cuántos actos se han realizado en el mundo para acabar con la desigualdad. Pero continúa. ¿Por qué? Porque es algo innato a la persona. No todo el mundo discrimina. No todo el mundo considera a los demás como seres no iguales. Esto lo hace un grupo de gente y puede que la mayoría. Bien, por eso dije al principio que la desigualdad de la que hablamos aquí es la que también aborda la ley o las leyes. Lo que ocurre fuera de esto no lo podemos tratar. Lo que intenta hacer el legislador es evitar la producción de ciertos comportamientos, ciertas situaciones que pueden ser provocadas por acto de desigualdad por parte de algunas personas, que desde luego las instituciones están ahí, las instituciones del Estado están ahí, pero ¿quiénes dirigen las instituciones? Son personas. Y si esas personas no se someten al imperio de la ley, ¿qué significa? Significa que toda persona, sea persona física, jurídica, poderes del Estado, instituciones, órganos, se someten a la ley, que nadie está por encima de la ley. De ahí el Estado de Derecho. ¿Qué significa el Estado de Derecho? Es el gobierno de las leyes y no el gobierno de los hombres ni de los hombres fuertes. Es algo que muchos no entienden, pero eso es lo que significa. La desigualdad que se puede producir o algunos actos de desigualdad que podemos resaltar en algunas situaciones en nuestro país, a mi juicio, no tiene nada que ver con el género. No tienen nada que ver con el género. Es decir, no tienen nada que ver con que yo sea hombre y tú seas mujer, o que yo me sienta prepotente o con algún poder político, un poder económico, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. Es algo innato a la persona. Tiene que ver con la misma naturaleza y esencia de la persona que hace ese tipo de cosas. Esta es mi opinión respecto a... Por eso he dicho que el concepto de desigualdad es bastante profundo y hay que analizarlo desde muchas perspectivas porque incluye una variedad de situaciones, nos conduce a tener que fijarnos en otras cosas más allá de lo que las leyes recogen. Bueno, yo creo que solo me quedaría, comparto completamente la opinión del compañero, solo me quedaría ilustrar cómo las leyes intentan influir en evitar esto. No podemos, los países más avanzados no lo han conseguido. No lo han conseguido debido a lo que estaba diciendo el compañero, la esencia del ser humano. Tendemos a guiarnos por sentimientos de privilegios, de superioridad, y esto influye bastante en nuestros actos. Ahora, ¿qué hace el legislador? ¿Qué hacen las leyes
para impedir esto. Eso es lo que entendemos como igualdad ante la ley. Voy a poner un ejemplo. En el ámbito laboral, que es muchas veces donde parece que suele haber discriminación por razón de sexo, ¿no? Se ha comentado muchas veces que cuando el hombre y la mujer hacen el mismo trabajo, hay una corriente que dice que, bueno, el hombre generalmente suele cobrar más. Bien, si analizas, el legislador entiende que esto puede pasar, nada lo impide. Sin embargo, la consecuencia legal que debe soportar la persona que incurre en esta práctica, esto es lo que la ley puede hacer. Es decir, hacéis el mismo trabajo, la desigualdad está prohibida en el ámbito laboral. Si esta persona y esta trabajan en lo mismo y cobran diferente, se produce una diferencia salarial a favor de la persona que cobra menos. Y esa diferencia salarial es reclamable frente a los tribunales. Si tú cobras menos que la persona con la que trabajas en lo mismo y te pagan menos porque eres mujer, la única intervención que puede hacer la ley es ajustar esta situación bajo los criterios de la igualdad. Estas son las intervenciones que hace la ley. Lo mismo podemos analizar otro ámbito en el que también se producen desigualdades. El matrimonio consuetudinario FAM tiene muchas situaciones de desigualdad. ¿Y qué hace la ley? La ley lo somete, intenta someterlo al régimen legal para evitar que, aunque no se extingue la costumbre, pero que las situaciones de desigualdad desaparezcan y se sometan al régimen de igualdades que establece la propia Constitución, tanto como principio fundamental del Estado ecuatoriano como el derecho fundamental. Esas intervenciones son las que puede hacer la ley y, como decía el compañero, no quiero decir imposible, pero es difícil para el legislador entrar en las conductas humanas para penalizar. Por ejemplo, en tu casa, el legislador no sabe lo que estás haciendo, pero si promueves una acción denunciando una situación de desigualdad por razón de sexo, yo te puedo garantizar que las instituciones del Estado, aplicando las leyes vigentes, pues van a conceder la igualdad que... O sea que no es un tema legal, es un tema de cultura, es un tema de costumbres, es un tema de ignorancia, es un tema incluso de prepotencia. Entonces, ¿qué opináis de las 8 de marzo, ¿no? ¿Cómo se celebra aquí? Vamos a la calle. Voz, el sonido. Sube el volumen de tu teléfono, sube el micrófono de tu teléfono. El sonido. ¿Mejor ahora? No. Sube tu teléfono. Mi teléfono está a tope. ¿Ahora sí? No. ¿Y ahora? ¿Peor? Pablo, ¿me escuchas? Pablo, ¿me escuchas? Te escucho, pero no llega aquí en donde estoy. ¿Y ahora? Tampoco. ¿Y ahora? No, suena bastante bajo. ¿Qué sería eso? Espera. ¿Ahora? No. ¿Qué pasa? Lo que iba a decir, iba a apuntaros qué opináis sobre lo de 8 de marzo, que las mujeres van a la calle, no, libertad, no, las mujeres somos tal.
En mi opinión personal, yo creo que si las personas que dicen que no, salen a la calle a reivindicar esas huelgas que quieren abolir el sistema, con cosas iguales, ir a la calle 8 de marzo o tal, nada va a cambiar porque esas actividades simplemente aumentan el sistema al cual están criticando. Pero bien, habéis mencionado que son cosas de cultura, sociedad, ignorancia, prepotencia y que no afecta a la ley. Pero la ley no puede prohibir que se hagan esos actos. ¿Y por qué la ley promueve esos actos? Que el 8 de marzo, no, o dicen no hay clase, o no puedes ir a trabajar, o que las mujeres abran los bares. ¿Por qué promueven esas actividades si según ellos existe, si según la ley existe igualdad en Guinea Ecuatorial? ¿Por qué de eso? Curiosidad personal. A ver, Cristina, es justo lo que estamos diciendo, que estamos en terrenos bastante complejos y estamos hablando desde el punto de vista de la ley. Okay. Cuando salen las mujeres a la calle en el 8 de marzo, lo que está pasando es que un grupo de personas está ejerciendo el derecho a la manifestación. Claro. Bien, que es también un derecho constitucional. Ahora, si lo que hacen durante la manifestación no constituye una ilicitud, no atenta contra ningún derecho fundamental y no es un delito, es muy difícil que las leyes lo prohíban. ¿Por qué? Porque al prohibirlo estarían vulnerando otro derecho fundamental, que es el derecho a la manifestación. Lo mismo pasa con ir a los bares. Personalmente, me parece que el 8 de marzo debiera ser un día de reflexión, pero esa opinión mía no puede impedir que una mujer vaya a emborracharse en el bar, porque si analizamos lo que pasa cuando una mujer va a emborracharse en el bar el día 8 de marzo, simple y llanamente está ejerciendo su derecho a la libertad ambulatoria de salir de un lugar al otro y está ejerciendo su derecho, pues, a vivir libremente en el territorio nacional. Volvemos a lo que hemos dicho antes. Hay una serie de conductas que visualmente y culturalmente podemos criticar, no encajan con el destino que queremos conseguir, malinterpretan muchas veces el propio concepto de igualdad, lo hemos dicho aquí, pero esos actos, aunque visualmente afean, las instituciones del Estado no pueden entrar a prohibirlas, porque al prohibirlas vulnerarían otros derechos fundamentales. ¿Qué debe pasar? Es la propia sociedad la que debe evolucionar para que el día 8 de marzo se conciba como lo que es y no otra cosa. Es un día de reflexión, de debate sobre el alcance del derecho a la igualdad y sobre todo la proyección de qué queremos conseguir con todo ese tema. Todas las sociedades no son iguales. Igual en Guinea Ecuatorial estamos un poco más avanzados en el tema del respeto y de la promoción de los derechos de la mujer. Hace unos días comentábamos el nuevo Código Penal, que cuando entre en vigor estábamos analizando el tema del aborto. El nuevo Código Penal
ha permitido que las mujeres puedan abortar desde la concepción hasta un periodo de 10 semanas sin ningún tipo de penalización. Esto es un escándalo para cualquier otro país que no concibe o no acepta ese tipo de derechos. Ahora, no podemos limitarnos a esto. Esto es lo que ha hecho la ley, pero a nivel de la sociedad, a nivel cultural, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque hay una franja bastante abierta entre el contenido de las leyes y lo que puede llegar a hacer la gente. Hay que entender, como he dicho al principio, hay que entender que estamos hablando de derechos bastante complejos y que afectan a un montón de situaciones en nuestras vidas. Vosotros como abogados, vamos con lo de 8 de marzo. Yo voy a dar mi crítica personal. No quiero, aquí no estoy para juzgar ni criticar las creencias de nadie. Cada cual es libre de hacer lo que quiera y atenderse a las consecuencias. Desde luego. Has dicho que la ley promueve derecho a que la gente se manifieste. Obviamente, que siga a la calle libremente de. ¿Por qué en vez de promover que se manifiesten la gente que participa en dichas actividades, específicamente 8 de marzo, como has propuesto tú, no se hace una reflexión y que la ley, si es que va a regular o quiere ayudar para la igualdad, no puede estar el mismo día y hacer ver a las mujeres que, no, bueno, no es cuestión de la ley, es de las mujeres en sí mismas, como mujeres, como individuos que son, que en vez de ir yo ahí afuera y a reivindicarme, ¿por qué no empiezo desde mi propia casa, reconozco los derechos que yo tengo y actúo según mis derechos? Porque en mi opinión, vale más que yo construya mi propio negocio a que yo vaya a la calle a pedir derechos. Vale más que yo tenga mis propias habilidades, mis conocimientos como mujer, que yo soy como persona, a que yo vaya a la calle a suplicar que otra gente apruebe u otra gente me dé los derechos que yo ya tengo. No sé si me explico. No. Sí. Los derechos se conquistan. El compañero tiene Adelante, Cristina. algo que decir. Vamos a ver. Hay que saber que estamos en un estado de derecho donde la gente tiene una variedad de derechos que las leyes les otorgan. Y si te das cuenta, todo el mundo no ejerce sus derechos de la misma forma. Es verdad que, en opinión de cualquier persona razonable, se espere que en un día 8 de marzo las mujeres, principalmente las mujeres, se queden a reflexionar sobre qué supone ese día y por qué. Y decirte que no podemos llegar a concluir aquí que esa reflexión no se produce. Claro. No podemos concluir aquí que esa reflexión no se produce. Se produce, desde luego, se produce. Y se produce lo otro de que algunas mujeres, no todas, porque algunas se quedan en sus casas, otras siguen realizando las labores que deben realizar. Otras se ocupan de otros asuntos, de otros temas. Desde luego que algún grupo de mujeres sí sale a la calle a ejercer su derecho fundamental a la manifestación. Es una manera de ejercitar también o de ejercer su derecho a la manifestación por razón del 8 de marzo. Esto no podemos cuestionarlo. Desde luego que la imagen a veces solía ser bastante fea cuando llegas a un bar y le encuentras a una mujer borracha
y diciendo cosas insolentes que de estar sobria no diría. En fin, es bastante bochornoso, pero ¿qué vamos a hacer? La situación, en mi opinión, no cambia. Igual sería, a mi parecer, lo mismo si voy a la calle y encuentro a un joven o un señor tirado en la carretera o en un bar por haber consumido excesivamente el alcohol. Es verdad que la connotación es completamente diferente porque se trata de un día bastante importante para las mujeres y todo lo que puede producirse en ese día puede tener otra imagen a juicio de alguna gente que no comparte lo que esas mujeres están haciendo, de salir a la calle y quedarse ahí a gritar, No te corto, decir Cristino. cosas. Imagínate, Sí, desde que se empezó a hacer manifestaciones, desde que 8 de marzo empezó, ¿cuáles son los cambios que dichas manifestaciones han traído? Tantas manifestaciones, ¿cuáles son los cambios activos que se ve que han dado? Y siguen habiendo más manifestaciones, pero ¿dónde están los cambios? Si es que, en mi opinión, si se hace algo consistentemente, con consistencia y no hay resultados, hacer lo mismo no me cabe en la cabeza. Si hago algo y me da resultados que yo no quiero, yo lo que haría es cambiar. Por de tantas manifestaciones, ¿qué es lo que ha cambiado en la sociedad? De tanto que nos manifestamos todos los 8 de marzo, ¿qué es lo que ha cambiado? sí, tienes razón. Tienes razón. Yo estoy de acuerdo contigo cuando crees que esas manifestaciones en sí no proporcionan ningún beneficio a las mujeres de alguna manera. Es verdad, pero también hay que analizar esto desde otros puntos de vista. Realmente cuando van a la calle no van porque reclamen algo, sino por la sencilla razón de que para ellas el 8 de marzo es un gran día. Nada más. No esperas que habrá un cambio. Yo creo que si va a haber un cambio dependerá de la reflexión. Dependerá de la reflexión. Y también decirte, Cristina, que somos todavía, no estamos muy avanzados con el tema este. En nuestra sociedad es muy reciente. La gente no ha concebido lo profundo que supone el 8 de marzo para toda mujer. Para toda mujer. Es un largo proceso. Los cambios que esperas que se produzcan por razón de ese gran día, te puedo asegurar que será un largo proceso porque requerirá muchísimo tiempo. Y no solo requerirá tiempo, sino también requerirá otras cosas importantes que deben darse en las personas que tienen ese derecho, ¿no? Que son las mujeres. La formación es importante, porque una cabeza no cultivada, creo que de ella no se puede esperar gran cosa. De hecho, la gente tiene que formarse. Las mujeres, la formación les va a permitir reflexionar las cosas de otra manera, les va a permitir dejar de hacer aquello que a tu juicio no te parece, digamos, beneficioso. La formación les va a permitir entender de otro modo el gran 8 de marzo. Por eso te estoy diciendo que es algo que requiere mucho tiempo, ¿no? Requiere una serie de cosas que deben suceder. El tiempo, la formación, etcétera, etcétera. Pablo, aquí vas a eso de lo de la igualdad y lo de 8 de marzo para poner el tema en un paréntesis abierto. Luego pasamos a hablar del libro y cerramos el capítulo. ¿Vas a agregar algo? Bueno, yo creo que no tengo mucho más que añadir.
No tengo mucho más que añadir. Es un tema de cultura y de formación. Voy a retomar el último punto que tocaba el compañero. La formación es importante. Aquí vivimos cosas que en ninguna otra cultura tendrían sentido. Pero estas cosas pasan porque hay una serie de vacíos que ni las leyes ni las instituciones, incluso podría decir, no sé, ni la misma sociedad puede llenar en el momento. Es una cosa que requiere tiempo. Voy a ponerte un ejemplo de una cosa que ocurre mucho aquí. Es fácil ver, de hecho es una cultura, que las mujeres, y con perdón, hacen una ráfaga de peticiones a los hombres. En otras palabras, existe la concepción de que hay una serie de funciones que están diferenciadas por razón de sexo. Es decir, el hombre hace esto, o sea, esto es para los hombres y esto es para las mujeres. Es una cultura que tenemos como sociedad. Y el dinero, no importa quién trabaje o trabaje en ambos, el dinero lo debe dar el hombre a la mujer. Eso es una cultura arraigada. Si analizamos la consecuencia o las consecuencias de esto en el trato, te vas a dar cuenta de que tiene una influencia tremenda en la desigualdad. ¿Por qué? Porque generalmente la persona que pone el dinero es quien asume el mando. Tiende a exigir más que aquella persona que lo recibe. ¿Por qué? Porque la persona que recibe es una persona con necesidad. Generalmente, parece una conducta que no hace daño, pero el poder que gana el hombre con este simple hecho es un fundamento claro de desigualdad. Aunque las leyes prohíban la desigualdad, si ese tipo de conductas no se equilibran, es decir, la concepción de que el hombre da dinero y la mujer lava ropa, si esto no cambia, no podremos hablar de un avance en la concepción de igualdad. Te estoy hablando de un tema cultural. Si te doy este ejemplo, te puedo dar otros muchos. Ocurre en los puestos de trabajo, ocurre en los matrimonios, ocurre incluso, bueno, esto va cambiando un poco en las escuelas. Anteriormente, cuando salías de clase, tocaban la campana a la 1, las mujeres automáticamente ya sabían que tenemos que limpiar la sala. Últimamente ya no se produce porque ahora mismo los colegios tienen mozas y tal, pero hasta que ese tipo de concepciones sociales, ese tipo de concepciones que están amparadas por unas culturas ya superadas, si no se cambia, yo creo que va a ser difícil. Yo creo que va a ser difícil. Por lo que hay que ir a atacar primero las formas de vida, las costumbres, Las la raíces. cultura, porque sí, la igualdad no es una imposición de la ley. La igualdad es una forma de vida. Y si no podemos vivir en igualdad, va a ser poco lo que puedan conseguir las leyes.
Las raíces. Y qué bien que has dado ejemplos prácticos, así quien sea que vea este video pueda visualizar lo que estamos hablando. Como Sí. ha dicho tú, y ha dicho el compañero Cristino, las raíces, la formación. Si no hay, yo creo que esos cambios son individuales y personales, porque yo no puedo pretender cambiar todo un país si yo misma practico lo que estoy criticando. El cambio Es esto. empieza con uno mismo, es individual y personal. Pero lo fácil es decir que, ay, no, Pablo, cambia tú, Cristino, hazlo tú. A Cristino, es fácil poner el dedo, es fácil poner la responsabilidad a otra gente que tú mismo cargar el propio peso. Dice que no, Cristina, es tu culpa. Eres tú quien es maleducada, eres tú quien no hace bien las cosas. Preferimos apuntar el dedo a otras personas. Ay, no es el gobierno, o no son mis amigos, o no es mi familia, o no mi escuela, o el clima. Siempre buscando culpar a gente exterior, gente afuera a nosotros mismos. Y ningún cambio es real si no hay un cambio interno, en mi opinión. Ahora vayamos al libro, que sé que quieres hablar de vuestro maravilloso libro, la maravillosa Biblia del Derecho. Cristino ha mencionado que cuando iba a la UNGE no habían libros escritos por nativos sobre el derecho, sobre la carrera del derecho. Pero hoy en día, ¿cómo se produce eso en la UNGE? ¿Cuáles son los cambios que veis, que habéis aportado con ese libro o que ya hay en estos momentos en la carrera del derecho específicamente en la UNGE? Bueno, yo creo que es importante la pregunta. Una vez que hicimos la publicación, desde luego que alguna gente ha adquirido el libro para su uso, ya que es un libro de consultas, donde puedes hacer consultas sobre derecho penal especial ecuatoguineano, ¿no? En el libro puedes encontrar una variedad de delitos que estudiamos doctrinalmente, estudio que se basa fundamentalmente en la legislación penal ecuatoguineana. Sí, yo creo que el libro ha producido un gran cambio y es exactamente lo que estábamos esperando. Y lo que yo quiero decir es que vendría bien que otra gente escriba, los juristas, aunque todo el mundo no va a ser escritor. Yo no digo que todos sean escritores, todos no estamos para escribir cosas, pero los que realmente quieren y pueden hacerlo, que lo hagan. Es lamentable lo que ocurre, pero tampoco se esperaba que hiciéramos un trabajo así, como hemos hecho, ¿no? Yo creo que por ahí, aunque ya tenemos información de que otra gente está escribiendo en materia de derecho, eso es buenísimo y esperamos que sus obras puedan ser publicadas. Así de sencillo. ¿Cómo fue la acogida cuando sacaste el libro? ¿El público cómo reaccionó? Otra vez con tu sonido. ¿Me escucháis? No, Ahora, no, la voz está bastante... no sé que lo has hecho, Pablo. Cuando has hablado, ¿Qué sueles tocar ahí? cuando ha hablado Cristino, todo iba bien. ¿Ah? Cuando ha hablado Cristino, todo iba bien, pero cuando has hablado tú. Intenta volver a mover el cable. Hola. Hola. Sigue con el mismo problema. ¿Y ahora? Adelante.
¿A qué se debe esto? Bueno, ya había alguna pregunta pendiente. Sí, era pues, cómo se acogió el libro y decía Cristina que hay gente que ya empezó a escribir, entonces vuestro libro ha abierto puertas. Lo que era imposible ahora es posible. La verdad es que sí, yo creo que hemos creado un movimiento. Así es como podemos verlo, hemos creado un movimiento, aunque también ha habido unas reacciones bastante sorprendentes de gente que, bueno, justamente lo que nos motivó a escribir, ¿no? Las generaciones de abogados pasadas que en ningún momento pensaron que debían hacer esto, porque no deberíamos ser nosotros, yo pienso que deberíamos venir a continuar el trabajo que deberíamos encontrar, ¿no? Pero nuestra postura al respecto ha sido bastante pasiva. Nosotros no vamos a entrar en conflicto con nadie. Hemos hecho una investigación. Esperamos que hayan críticas académicas y ya sabemos cómo se hace la crítica académica, ¿no? Si alguien quiere hacer cualquier tipo de crítica, todo lo que tiene que hacer es escribir un artículo. Eso es lo que nos enseñan en las universidades. Escribir un artículo científico analizando la obra y publicarlo en una revista especializada. Eso es lo que se hace. Pero aparte de esto, yo creo que son más beneficios que perjuicios lo que ha generado esta obra. Ahora mismo hay muchos compañeros que se han inspirado con la obra, están escribiendo, otros se han sumado a otros proyectos que tenemos y para nosotros es justamente lo que queríamos conseguir. El abogado es una persona culta por definición y en un país hemos superado los 50 años de independencia, tenemos nuestras propias leyes, tenemos conductas que son típicas de aquí, conductas que deben ser estudiadas desde un punto de vista legal. No debemos esperar que esa tarea venga un abogado gabonés a hacerla. Es una responsabilidad que tenemos. Y cuanto antes la asumamos como responsabilidad, mejor, porque no va a venir nadie a hacerlo. No queremos, muchos no quieren aceptar esta carga, pero somos los únicos que pueden hacer esto. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Nadie. Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Yo estoy bastante contento con lo que estamos consiguiendo. Algunos incluso ya se han adelantado a llamarnos precursores, pero lo tomamos todo con bastante humildad, porque aunque esto va a tomar mucho tiempo, entendemos que la sociedad ahora mismo no está preparada para entender lo que estamos haciendo, pero de aquí a 2, 3 generaciones creemos que se va a ir comprendiendo lo que ahora mismo estamos proyectando, que es mucho, porque no es solamente esto, hay un número bastante importante de investigaciones que estamos haciendo y vamos a ir publicando conforme nuestras fuerzas y posibilidades. ¿Cuáles son las fuentes que usaste cuando escribíais el libro? ¿Y cuánto tiempo os llevó el libro de publicarlo? ¿Cuántos años o meses? Yo creo que esto nos tomó 5 años. Sí.
Nos tomó 5 años. Sabes que las investigaciones, sobre todo en un país como el nuestro, donde no se presta mucha atención a, y cuando digo no se presta, no me refiero únicamente a instituciones públicas, esto es una cultura, es una cultura. Hay empresas, hay personas, no tenemos estructuras, ¿vale? Por eso es mucho más difícil investigar aquí posiblemente que en otra sociedad, ¿no? Por eso toma mucho tiempo y sobre todo porque al ser los primeros en hacer ese tipo de publicación, porque no nos limitamos a hacer comentarios a la ley, sino hacemos un análisis doctrinal de conductas, por ejemplo, y me gusta bajar a lo más para que la gente entienda de qué estamos hablando. Cuando analizamos, por ejemplo, el delito de lesiones, nos planteamos preguntas sobre esas rayas que tienen los anoboneses. Entonces, las analizamos doctrinalmente desde un punto de vista legal. Eso no lo puede hacer un abogado alemán. Posiblemente el abogado alemán sepa que es una lesión si lee nuestro código penal, pero el abogado alemán no puede entender el concepto de Monvan. No sabe qué es eso. O no sabe qué es eso que tiene el anobonés. Es responsabilidad del abogado ecuatoguineano interpretar esas conductas. ¿Entiendes a lo que me refiero? O sea que no es una simple, no es un simple trabajo de, vale, vamos a ir estudiando lo que han dicho otros abogados en todo el mundo y luego venir a... No. Es un trabajo de investigación localizado. Y por eso toma mucho tiempo, pues, como cualquier investigación de esa naturaleza, ¿no? Y sobre las fuentes, pues, date cuenta que somos los primeros en hacer un manual de derecho penal, parte especial de derecho penal ecuatoguineano, un manual de derecho penal ecuatoguineano. Las fuentes donde nos hemos bebido para hacer ese trabajo son fuentes legales, me refiero a nuestro código penal, a otro tipo de legislación, instrumentos internacionales. Sentencias, sobre todo sentencias de la audiencia provincial de Quientem. Quientem en la casa. Hace un trabajo bastante innovador, ¿no? Muchos no le conocen, pero él es el presidente de la audiencia provincial de Quientem. Y allí han sentado bastantes precedentes en materia de trata de personas, en materia de asesinatos, en materia de incluso de la admisión de ciertos recursos. Entonces, esas fuentes producidas en Guinea Ecuatorial, las sentencias del Tribunal de Quientem, las sentencias del Tribunal de Mongomo, el mismo Código Penal, y a nivel doctrinal, pues no podíamos no citar a autores extranjeros, básicamente porque nuestro derecho tiene un origen jurídico que hay que trazar. España, sobre todo, Alemania, incluso los hermanos de Latinoamérica con los que compartimos cultura legal, hay un montón de fuentes que hemos utilizado para esto. Y las páginas de las fuentes creo que abarcan cerca de 10 páginas. O sea que es un trabajo encomiable. Ahí no tengo mi ejemplar, pero
Sé que lo tendré, no me ataques, Pablo, tampoco Cristino. ¿Qué consejo le darías a los futuros abogados o escritores ecuatoguineanos? Te lo dejo a ti. Bueno, la gente tiene que, yo siempre lo digo a Pablo, tenemos que justificar por qué estamos aquí en la tierra. Muchos no lo entienden así, algunos creen que eso es pasajero. No lo sé, pero esta no es la opinión que yo manejo. La gente tiene que justificar por qué está aquí. ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Qué quieres dejar como rastro de tu existencia? Fija ver que si el mundo debe evolucionar, depende única y exclusivamente de los habitantes de ese mundo, es decir, nosotros, principalmente las personas. En nuestro caso, en materia legal, somos nosotros, los juristas, los que debemos asumir la responsabilidad de hacer evolucionar el mundo jurídico de nuestro país. Es importante que entendamos que nadie vendrá de otro país o de otro planeta para venir a elaborar manuales, hacer investigaciones sobre la materia de derecho en nuestro país. Eso no va a suceder en ningún momento. De hecho, es una cosa bastante seria, en mi opinión, que los juristas ecuatoguineanos con capacidad, demuestren al país, para su beneficio, cuánto valen. ¿Cuánto vale? Fija ver, nos hace falta muchísimas cosas. Necesitamos de muchas cosas. En el mundo del derecho necesitamos investigaciones. Para legislar, desde luego que los juristas ofrecen un gran aporte. ¿Y cómo vas a ofrecer un aporte si no has hecho una investigación? Tenemos que dedicarnos a la investigación. Los que pueden hacerlo, los que creen que pueden y que tienen esa capacidad y los conocimientos necesarios, que se dediquen a la investigación para que podamos ir resolviendo las deficiencias que tenemos en el contexto de derecho ecuatoguineano. ¿Qué voy a decir? Pues, aunque Pablo ya lo dijo, nos hemos dado cuenta de que mucha gente está de acuerdo con nuestra línea de investigación. Es decir, que mucha gente se ha sumado a la labor que hemos optado para el desarrollo del país en el contexto legal. En el contexto legal. Y yo creo que iba siendo hora, porque desde luego alguien tiene que empezar, alguien tiene que tirar la primera piedra, alguien tiene que empezar haciendo algo. Y creemos que hemos hecho lo que hacía falta. Eso es lo que hay que esperar. Bueno, ya con eso hemos terminado. No sé si tenéis algo más, algo que hablar sobre la charla, qué os ha parecido, alguna recomendación para la segunda parte. Y la gente que ve esto, dejad en los comentarios los puntos con los cuales estáis de acuerdo y los que no. Si hay preguntas para Pablo o Cristino, dejad en los comentarios, lo van a leer y os van a responder, siempre y cuando sean preguntas respetuosas. ¿Algo que decir sobre la charla, Pablo, Cristino? Micrófono abierto. Y gracias, como abogados y gente de labor, sé que estáis muy ocupados, porque me doy vuestro tiempo para hacer esto más de que, creo que 2 horas quizás. Gracias.
Pero bueno, micro abierto para los que quieran decir sobre mí, sobre el programa, adelante. Bueno, yo creo que siempre es un placer mantener esas charlas contigo. Esperamos que no sea la única. Ahora que el compañero está aquí, generalmente nos habituamos a trabajar a distancia porque cada uno trabaja en una región diferente del país. Pero fíjate que a pesar de esto, esto no nos ha servido de excusa para no hacer el trabajo. Así es. De hecho, hace 5 años yo no estaba en el país. Yo estaba, aunque tú no quisiste verme, yo estaba a unos metros de ti. Pero aún así trabajábamos constantemente y pudimos sacar fuerzas en donde no las teníamos porque él dirige un tribunal, yo pues, estaba en mis cosas y trabajábamos de esta forma. Y hay un montón de cosas que hay que cubrir. Siempre que miro tus entrevistas, siempre pienso, vaya, deberían haber más personas, más guineanos, más, sobre todo, mujeres, ya que hemos tocado el tema de las mujeres. Deberían haber más mujeres con esa capacidad reflexiva, con ese deseo, ¿no?, de influir para mejor. Generalmente todos deberíamos, como decía el compañero Cristino, justificar nuestra presencia en la tierra. Y cuando justificamos nuestra presencia en la tierra, tenemos que pensar, siempre lo digo, tenemos que pensar en nuestro país. No quiero decir que sea el mejor país del mundo, pero es el país con el que tenemos responsabilidad, incluso obligación. Si hemos nacido aquí, yo pienso que ha sido por una razón, razones, no hemos elegido nacer aquí, pero al merecernos esta tierra, tenemos una serie de obligaciones. Ya no para nosotros, porque como te he dicho antes, somos conscientes de que este libro no es para esta generación. No es para esta generación, no lo hacemos para los abogados actuales. Les puede ayudar, pero vemos Visión de claramente futuro. el futuro y queremos que lo que hemos sufrido nosotros en la universidad de estudiar, el derecho es una ciencia, sí, pero es una ciencia con una particularidad que es que las leyes que estudias en esta ciencia generalmente son leyes que solo aplican en un territorio. Ahora, si las leyes de Guinea Ecuatorial solo aplican en el territorio de Guinea Ecuatorial, luego alguien debe estudiarlas. Alguien debe estudiarlas. ¿Y quién es ese alguien? Yo, tú. Aquellos profesionales que se han especializado, han decidido que van a especializarse en esta materia. Y es una cuestión bastante seria. Si no lo hacemos como no lo hicieron los abogados, los primeros abogados de Guinea, vamos a seguir arrastrando las mismas deficiencias. A mí no me vale que uno me diga, no, es que el gobierno no compra libros. Wow, sí, puede ser, pero ¿qué libros? La carrera de Derecho, que es a la que nos referimos, cuando vas a decir el gobierno no compra libros, ¿qué libros? Es que no hay. ¿Y por qué no hay? Porque es una ciencia cuyas leyes solo aplican aquí.
Y para que hayan libros, tú debes ponerte a trabajar. Y es lo que nosotros hemos intentado hacer. Consejos no vamos a dar a nadie. No somos quienes para aconsejar, pero nos gustaría que la gente hable poco y que trabaje pensando en que después de nosotros somos conscientes de que vamos a morir. Es una cosa que comentamos todos los días. Claro. Que cuando ya no estemos, esto es lo que va a quedar como nuestro legado, y los errores que hayamos podido cometer, va a venir otro abogado guineano y va a decir, esos señores que estuvieron aquí escribieron esto, pero yo pienso que se equivocaron en esto, y va a sacar otro libro criticando nuestra obra. Así es como se mejora la sociedad. Si los hombres que lucharon por la independencia de nuestro país o los verdugos que habían en el país no hubieran cogido picos, palas para hacer la carretera de Bate de Bebeín, igual lo que tenemos de autopista ahora mismo no existiría. Esos señores lo hicieron a mano. A mano. Vaya, qué graciosa. Sí, de modo que yo pienso que ahora somos jóvenes, tal, pero seremos viejos y vamos a abandonar este mundo. A no ser que quieras abordar otra cosa, yo creo que ya habíamos terminado. Ya habíamos terminado. No, ibas a algo, Cristino, últimas palabras. Hemos escuchado las de Pablo. ¿Ibas a agregar algo, Cristino? Sí, estaba diciendo que es como Pablo lo ha dicho. En realidad, debemos tomar muy en serio por qué estamos aquí en la Tierra, por qué hemos estudiado Derecho y por qué nos hemos encontrado en la situación de que en nuestro país no contemos con escritores expertos en materia legal que puedan escribir o hayan escrito libros sobre derecho en cualquiera de sus ramas. Eso significa mucho. Eso significa bastante para nosotros. De hecho, sabemos muy bien que dejaremos todo esto, pero tenemos la obligación y la responsabilidad de dejar una prueba que justifique qué es lo que hicimos en nuestro momento, como ha ocurrido con otra gente en otras partes del mundo. Así que, como le estaba diciendo, dentro de poco haremos otras publicaciones. Y en esas publicaciones creo que habrá más gente, es decir, autores. Y esperamos tener una entrevista similar a la que estamos teniendo ahora. Y siempre vamos a estar en contacto contigo para ese tipo de trabajos y tal vez para otras cosas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Te nombramos promotora oficial en nuestras investigaciones. Bueno, era todo, ¿eh? Acepto el cargo, gracias. Bueno, chicos y chicas, este capítulo, la información ya está ahí.
pero no obligamos a nadie. Quien tiene oídos que escuche, y a quien le sirva esto, por favor, no te lo quedes para ti solo o sola y compártelo. Si te ha servido a ti, compártelo así para poder ayudar a otra gente. Y como dice Pablo y Cristino, si no disfrutamos de esto, que otras generaciones disfruten de esto. Suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Okay. Adiós, tienes que decir, pero ¿cómo? Pablo, ayer me Adiós. abdi a cámara, como me de abdi a cámara. Diosito, Azama. Aza. Ya, no fue ya. Adiós, habla, adiós.